Sobremesa con Lulú Medina. Hoy en Sobremesa tenemos invitado a Gilberto Javier Sousa Martínez, representante empresarial. Gilberto es un empresario mexiquense que formó parte de la Comisión Estatal de Selección del Sistema Anticorrupción del Estado de México. Fue director general y más tarde presidente de Coparmex Estado de México. Actualmente forma parte del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado de México y es integrante del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Además fue presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México. Bienvenido, Gilberto. Estamos en Sobremesa con Lulú Medina. Tenemos a nuestro invitado de hoy, que es Gilberto Sousa Martínez. Para mí es un privilegio tenerte aquí, Gil. La verdad es que cuando hablamos acerca de muchas travesuras que hemos hecho y muchas travesuras y muchas travesías que hemos pasado, me parece que el recordar es vivir. Y de verdad, Gil, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias porque este programa se ha convertido en un programa muy interesante, porque hacemos que la gente realmente vea que todos tenemos muchas oportunidades y que las oportunidades se generan, ¿no? Y me da, de veras, me siento muy honrada de tenerte aquí, ¿no? ¿Cómo estás, Gil? Muy bien, Lulú, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, creo que el más honrado soy yo de la invitación y sobre todo que me permitas platicar un poquito contigo y sobre todo aquí en este programa que tienes. La verdad te lo platico, más allá de las formas, porque Gil hoy está como muy formal, ¿no? Trae pantalón de mezclilla y tenis, pero viene así como muy formalito. La verdad es que es cierto cuando decimos que hemos hecho travesuras y hemos hecho travesías, y cuando hablas de travesías es que has tenido la oportunidad y la fortuna de caminar junto a una persona, y creo que eso es algo que nos ha asignado, es algo que vale la pena hacer mención, porque creo que en ese tiempo se crece, en ese tiempo se madura, en ese tiempo se cambian de visión, pero nunca se cambian de lealtades, ¿no? Entonces son de las cosas maravillosas que pasan en la vida. Y pues ahora sí, Gil, este es tu programa. Te quiero presumir que tenemos la gran fortuna de tener una muy buena audiencia, pero esa muy buena audiencia, hace ratito yo preguntaba, estamos casi a un año de cumplirlo, o sea, vamos a cumplir ya un año de esto, y ha sido de todo, pero tú has hecho también mucho camino. Entonces, a mí me encantaría que nos platicaras acerca de Gil. ¿Quién es Gil? ¿Quién es Gil? La verdad es que la formalidad me la da que están las cámaras. Siendo muy honesto, siempre que me siento y me ponen una cámara y me dicen acción, cambia totalmente mi rostro, cambia totalmente la forma en la que hablo. Y pues trato de ser mucho estoy... más estructurado cuando tengo una cámara enfrente. No lo seas. ¿Quién soy? Soy un mexiquense, nacido en el Valle de Toluca, que tiene 2 hijas, pronto tendré 3, dentro de un mes más o menos ya tendré una hija más. Empresario, cosas importantes que les podría platicar así de rebote es, nunca en la vida he pedido empleo, nunca he ido a tocar la puerta para pedir un trabajo. No sé qué es eso, no sé qué es llenar una solicitud de trabajo. Nunca he llenado una solicitud de trabajo, nunca he ido a tocar la puerta para pedir un empleo. Pero sí creo que soy un mexiquense muy afortunado por el lugar en el que me tocó vivir, por el tiempo en el que me tocó vivir, y algo muy afortunado que también puedo decir es que Dios me ha ayudado a tener la madurez necesaria para el momento en el que estoy viviendo. ¿Qué quiere decir eso? Que tenía muy poca madurez cuando iba en la preparatoria y pude disfrutar al 100% lo que es vivir como estudiante de preparatoria. Tuve la poca madurez en la secundaria para poder disfrutar al 100% lo que puedes hacer en secundaria, ¿no? Y tuve la madurez casi inmediata cuando tuve una hija. Entonces creo que si algo puedo destacar de mi vida es que Dios me ha permitido tener la madurez que necesito para el momento que estoy viviendo. Entonces, así me podría definir como un mexiquense con muchas oportunidades. Lo decías hace rato, yo soy un mexiquense con muchas oportunidades, soy un mexiquense que la vida le ha sonreído y le ha puesto todas las oportunidades enfrente. Sí creo que las he sabido ocupar, sí creo que he sabido tomarlas cuando me las han puesto enfrente,
pero en particular sí tengo que decirlo, sí soy del 1-2% de la población de este país que ha tenido muchas oportunidades y no cualquiera tiene tantas oportunidades. Fíjate que para variar ya sabes que tengo temas para disentir. Yo siento que todos los humanos tenemos las oportunidades, más bien hay que saberlas tomar. O sea, yo creo que siempre tienes enfrente de ti y somos nuestras decisiones. Sí, pero... Me encanta disentir, ¿no? Entonces, y eso es lo padre de cuando platicamos, eso es lo que les va a sorprender ahorita en este rato que van a escuchar, se van a dar cuenta que pensamos cosas muy diferentes, pero que al final terminamos platicando de algo ya muy parecido. Fíjate que cuando me refiero a eso es, y siendo bien honestos para los que conocen el Estado de México, híjole, ir a los basureros de Chimalhuacán y voltear a ver a los niños que tienen 5 años y que por más que se levanten a las 6 de la mañana, iniciar a pepenar y terminan a las 10 de la noche, no van a tener ninguna oportunidad. Es decir, no van a tener enfrente de ellos una oportunidad de salir de ahí. Entonces eso es a lo que me refiero, de sí somos mexiquenses del bajo porcentaje, que sí contamos con oportunidades, que sí la vida nos permitió poder tomar una decisión para cambiar nuestro futuro, pero hay muchos, alto porcentaje de este país, de este mundo, que no cuentan con esa oportunidad, o sea, que en realidad despiertan y lo único que tienen enfrente es a seguir haciendo lo que hasta el momento están haciendo y no van a tener ni una instrucción, no van a tener alguien que les tienda la mano, y me parece que ahí es en donde entramos gente como nosotros, que tenemos que salir a estirarles la mano, a sacarlos de ahí, a tratar de mejorar las situaciones, ¿no? Fíjate que ahorita que decías esto de los chiquitos de Chimalhuacán, yo vengo de un padre que estudió hasta tercero de primaria. Y en algún momento yo compartía que mi papá tuvo la gran fortuna de tener 10 años u 11 cuando se hizo cargo de una carbonería. Y tuvo la gran fortuna mi padre de ver estrellitas, y no precisamente porque admirara el cielo, sino porque tenía un tema de anemia. Y te digo que era la gran fortuna porque yo sí creo que las decisiones hacen la gran diferencia y que por supuesto que tienes muchas cosas a las cuales te vas a enfrentar, pero seguramente de esos chiquitos que están en Chimalhuacán saldrá un genio. Y saldrá porque él mismo cree en sí mismo. Claro. Yo creo que es más bien, a veces no podemos cambiar el entorno, pero sí podemos cambiarle su forma de pensar. Claro. Y este programa es lo que busca, cambiar la forma de pensar, el crear oportunidades a veces donde nadie las cree, el buscar las condiciones para que las cosas se den. Y es ahí donde yo digo, creo sinceramente que somos unos bendecidos, y ahí comulgo contigo, somos unos bendecidos, pero sí necesitamos entender que el entorno lo podemos cambiar y que nosotros podemos cambiarlo, pero porque nos cambiemos a nosotros mismos. Claro. Durante más de 40 años, 42 para ser justa, yo tuve la fortuna de ser académica y vi mucha gente con muchas condiciones complicadas. Tuve alumnos que tenían que llegar vendiendo, y porque además hice un proyecto que era el generarles oportunidades a través de un proyecto de desarrollo y de pegarlo al tema económico. Y llegaban con tamales para poder vender, para poder salir adelante. Y una vez alguien me dijo a mí, es que no entiendo por qué les enseñas a vender. Y le dije, ven, te enseño. Le dije, no es que enseñes a vender, a veces hay que aprender a venderse uno mismo en la intelectualidad, en el conocimiento, en el expertise, en todo vendes. O sea, no es venderse a la persona, sino es vender lo que tú tienes y tus capacidades. Por eso te digo que sí, cuando tú ves eso, cuando tú dices, yo lo veo, a lo mejor soy exageradamente positiva, pero yo digo, qué fortuna haber tenido el padre que yo tuve, porque tuvo esa hambre, ¿no? Esa hambre de hacer, esa hambre de ser diferente, ese deseo de salir adelante. Claro. Y eso te marca y eso te da una visión diferente, pero la verdad es que contigo, Gil, yo me acuerdo ahorita que estábamos recordando y que estábamos hablando, cuando yo tengo el gusto de conocerte, yo te conozco y estabas como director de Coparmex y es ahí donde yo empiezo a conocerte
Y hubo algo bien interesante, cómo hiciste berrinche, porque les dimos a los presidentes un queso y un libro. Y dice Gil, ¿y a mí no me van a dar? No, no te vamos a dar. No te vamos a dar. Ya era presidente. Fíjate que en esa ya era presidente. No, todavía no. Tenía un mes de haber tomado No, protesta pero como tampoco presidente. nos avisaron, le tocó a Manolo. Entonces Manolo te lo debió de haber dado a ti. No, justo ya en esa no iba Manolo, fue en una sesión con Alejandro Gómez, fiscal del Estado de México. Sí. Fue una visita con él. Fue justo mi primer evento como consejero, bueno, como parte del consejo. Como parte del Como consejo. presidente, sí, pero no, la verdad es que sí, yo creo que todo lo que dices es tal cual, o sea, la verdad es que sí es cierto, una cosa es que tengas las oportunidades enfrente y otra cosa es que tú mismo tomes las decisiones adecuadas, precisas, en los momentos que tienes que hacer, y yo creo que mucho tiene que ver, y es algo que platico con la mayoría de alumnos que llego a tener o de colaboradores, es un tema de autoestima, es un tema de creer que tú puedes hacerlo, de tenerte la confianza y de dar los pasos hacia adelante. La mayoría de las personas creo que nos quedamos estancados o parados por no dar el paso, por el miedo, por el no tener la confianza, por no creer en ti mismo, y creo que en eso tienes toda la razón. Ahí sí creo que tenemos que ir cambiando conciencias, tenemos que ir cambiando pensamientos, y mira que vivimos en un estado en donde esa problemática es menor. Te vas más abajo del país, te vas más al sur y cada vez vas viendo más personas con menos autoestima, con menos interés de salir adelante, con menos formas de cambiar su propio entorno. En eso sí tienes toda la razón. Creo que en esta parte tenemos que trabajar muchísimo todos aquellos que nos encontramos en la fortuna de poder ayudar, tenemos que hacerlo. Y no necesariamente es un tema económico, sino es sentarte con la gente y tratar de hacerles cambiar su entorno, tratarles de hacer cambiar su forma de ver las cosas, tratar de empujarlos, darles el último empujón para que se den cuenta que pueden hacer las cosas y que pueden salir adelante. En eso sí tienes toda la razón. Fíjate que muy interesante y gracias por por decirme que en eso sí tengo la razón, porque te iba a decir otra cosa también bien interesante, pero bueno, no podría ser diferente. Estamos prácticamente cerrando el primer segmento, pero seguimos con Sobremesa con Lulú Medina. Estamos aquí platicando con Gilberto Sousa Martínez, mi querido Gil. De verdad, Gil, fíjate que más allá de las formas, los fondos son muy importantes. Y coincido contigo en que hoy tengo la fortuna de viajar por todo el país y ver las cosas con una perspectiva diferente. Siempre hemos viajado, he tenido la fortuna de viajar, pero cuando la ves desde un punto de vista totalmente diferente, desde el sector económico, efectivamente yo creo que nuestro país necesita una visión totalmente diferente a la que tenemos, y creo que el gran tema que tenemos enfrente de nosotros es precisamente cambiar conciencias y generar oportunidades, ¿no? Y en ese sentido te has aplicado tú, y eso me da mucho gusto. Y yo creo que algo que yo le reconozco a Gil fue el presidente del consejo, es el Consejo Coordinador Mexiquense CONCAEM, y creo que en esos 4 años de trabajo me parece que hubo cosas que te debieron de haber marcado. ¿Qué te marcó, qué te gustó y qué no te gustó? Yo creo que lo que más me marcó es el darme cuenta que era real, el darme cuenta que de verdad, si tu opinión, si tu voz, si tus decisiones cambian el destino, no de 10, no de cientos, no de miles, sino de cientos de miles de personas. Y que tu simple intervención tiene una consecuencia inmediata en muchas personas y en muchas familias. Me parece que eso es lo que más me gustó, lo que más me impactó, lo que sí les puedo decir que me dejó marcado de manera considerable. Yo creo que es esa primera parte. Lo que no me gustó, yo creo que lo que no me gustó sí es darme cuenta también de la realidad que vive, no como tal el Estado de México, sino de la realidad que vivimos en este México, darme cuenta de las desigualdades, darme cuenta de las diferencias, darme cuenta de todo aquello que aún falta por resolver,
y que estamos lejos siquiera de empezar a resolver, ¿no? Yo creo que esas dos partes y con lo que más me quedo, yo creo que con el cariño de muchas personas que yo no conozco, que a lo mejor yo no tuve la fortuna de estrechar las manos, que yo no tuve la fortuna de compartir ni siquiera un par de palabras y que hoy me las puedo encontrar en la calle y que lo primero que hacen es tener un gran cariño, tener palabras de agradecimiento hacia mi persona. Creo que con eso me quedo, creo que son momentos en los cuales son invaluables, son momentos los cuales no los puedes cambiar por absolutamente nada. Parece que respondiéndote la pregunta, yo creo que sería eso. Y situación más importante, yo creo que le agradezco a Dios que me haya permitido haber sido líder empresarial y del Estado de México justo en pandemia. Yo creo que para muchos, escuché muchas frases decir que algunos otros líderes empresariales de otros estados decir que qué mal momento les tocó, porque no pudieron hacer muchas cosas, porque no pudieron trabajar, porque no pudieron meter las manos, porque sus proyectos quedaron parados. Yo al contrario, yo sí agradezco a Dios que me haya permitido estar en ese justo instante histórico, el momento único que seguramente esta generación se acordará para siempre y que seguramente otras generaciones lo recordarán como hechos históricos, y que me haya permitido meter las manos y que me haya permitido desvelarme para poder dar opiniones. Le agradezco que se haya conformado como se conformó, que haya tenido yo una gran cercanía con los liderazgos del gabinete del gobernador que tomaban decisiones meses antes y que justo en ese momento yo ya tuviera esa cercanía de que con una llamada, con un mensaje, tocando la puerta, fuera muy sencillo el que pudieran cambiar cosas y el que pudieran darse cuenta que las situaciones no estaban correctas y que confiaran en mí. Yo creo que eso es también invaluable, es increíble. Me quedo con el hecho histórico ese. Fíjate que yo me acuerdo de ese tema de pandemia, me acuerdo que en algún momento en una reunión que tuvieron con CAEM junto con Mauricio, no sé si Pablo también estuvo en esa ocasión, pero hubo un tema que a mí me hizo cimbrarme, que fue cuando, y tú sabes perfectamente cuál anécdota me refiero, cuando llevaron a una persona que mesereaba y que dijo, nosotros los necesitamos, ¿no? Claro. Entonces yo creo que ese tipo de cosas que daban golpes de realidad son de las que finalmente hacen que te cimbres y que digas, es que necesitamos seguir generando pan, ¿no? Y fue muy interesante. Platícanos esa anécdota, Andale. Fíjate, interesante porque yo creo que desde la primera anécdota y la última en esas mesas transversales que crean con el gabinete del gobernador para poder tomar decisiones de qué cierras y qué abres, la primera fue muy interesante. La primera fue una llamada telefónica donde nos dicen mañana sale el acuerdo en donde se van a cerrar al sector económico, te mando un previo, lo revisas y lo primero que ves es, de verdad es cierto esto. Revisas y dices, sector automotriz es esencial y no cierra. Ok, y volteas a ver y dices, refaccionarias sí cierran. Absurdo. Y agencias de autos también. Y yo me acuerdo que en ese momento hablo con el secretario y le digo, oye, acabas de firmar un pacto con todos los autos para que no se descompongan en pandemia y para que no tengamos ningún accidente porque no tienes abiertas refaccionarias. O sea, mañana el taller mecánico, ¿cómo va a arreglar esto? Oye, es cierto, y me acuerdo, 11 de la noche, márcale a todos tus presidentes y diles que te digan con puntualidad en estas líneas que son esenciales, en cuáles aparecen ellos, porque necesitamos que esté acorde a la realidad, ¿no? Entonces, desde esa hasta lo que decías ahorita, o sea, una mesa transversal en donde nos empiezan a decir que es imposible que reabran, que es imposible, y me acuerdo una frase de un funcionario diciéndonos, pero ¿qué les preocupa si son los grandes capitales? ¿Qué les preocupa si ustedes siguen teniendo una capacidad económica importante atrás como para que puedan seguir subsistiendo? Y justo ahí revientan la mesa, así se llamó el momento histórico, se revienta la mesa, un par de presidentes de organizaciones empiezan a discutir de manera airada y piden la voz para poner enfrente un mesero, y el mesero les empieza a explicar que los meseros no viven del salario, sino los meseros viven de las propinas, los meseros viven de todo el dinero que llega aunado con su salario, que con el salario solamente les alcanza pues para pagar los básicos en su casa, que la otra parte para su familia pues, lo ganan de todas las propinas, y que obvio no hay porque está cerrado el restaurante. Y me parece que en ese momento recordaré perfecto cómo secretarios me empiezan a escribir y me dicen, oye, diles que no se vale, que no se trata de esto la reunión. Se corta la reunión, nos dicen que muchas gracias, que van a tratar de resolverlo, y literal,
un mes después se hacía una reapertura generalizada, de acuerdo a lo que nosotros opinábamos, con los porcentajes que decíamos, en los tiempos que decíamos, con los protocolos que se habían establecido, que también eso hay que aplaudirlo mucho a las organizaciones empresariales del Estado de México. La mayoría de los protocolos que se ocuparon en todo el país son protocolos que nacieron desde aquí, desde el Estado de México. La verdad es que es hecho histórico, por eso lo decía hace rato, lo de la pandemia, lejos de decir qué mal momento me tocó, no, al contrario, qué padre que me haya tocado en ese momento histórico y vivir todo esto, ¿sabes? O sea, vivir que sí tu opinión vale, porque en ese momento que revientan la mesa, en ese momento que empezamos a levantar más fuerte la voz, es un cambio drástico. Empiezan a cambiar las realidades del Estado de México y empiezan a cambiar las realidades del Estado de México. Empezamos a abrir restaurantes, empezamos a abrir otras unidades económicas que pareciera que no son importantes, pero sí son tan importantes desde el momento que tienen un colaborador, porque es una familia que está comiendo. Entonces, desde ahí ya es importante el lugar. Entonces, eso poderlo transmitir nos costó trabajo, no fue tan fácil, pero cuando lo hicimos, cambiamos la realidad del Estado de México y algo bien importante. El Estado de México siempre seguirá siendo punta de lanza para el país entero, porque en cuanto el Estado de México lo hizo, fue también un boom para que los demás estados se vieran arrastrados por la sinergia del Estado de México y empezaron también a reabrir. Fíjate que ahorita que estás diciendo esta parte, esa anécdota que finalmente fue algo que fue muy duro, que fue algo que de verdad necesitábamos, que además también es cierto que era una manera, fíjate, alguien que nunca entendió. Yo creo que a veces el gobierno en términos generales y mucha gente no lograba entender que a veces el abrir, el reaperturar un restaurante también te daba esa sensación de ya vamos mejor, que lo necesitábamos y que eso fue un trabajo a nivel psicológico que era muy importante y nadie lo veía, ¿no? O sea, dices, realmente en la pandemia lo que necesitábamos era el sentir parte de que seguimos vivos, que necesitamos sacar la casta, pero que al final del día necesitábamos también tener esa sensación de, por favor, denos oportunidad de llegar a otra condición, ¿no? Y cuando tú viste, y por eso me encanta que lo digas así, me encanta que me digas que el tema de la pandemia fue una extraordinaria época, y te voy a decir que esto también es cierto, que cuando tú lo pones con otros líderes empresariales, pues a lo mejor con una visión totalmente diferente, con cortos de miras, ¿no? Y que al final de esto solamente vieran el tema de riesgo en la cual podríamos llegar a incurrir. Sin embargo, no es cierto. Sí había riesgo, seguía latente el problema y era la manera de tomar las decisiones para poder enfrentarlo. Siempre he dicho que nuestras decisiones son lo que nos marca. Pero además, yo creo que la pandemia nos dio tantas lecciones, y yo lamento mucho que esas lecciones que nos da la pandemia las echamos en un saco y decimos, ¿se acabó? No, a ver, todo lo que aprendimos, porque además fue un aprendizaje constante, un aprendizaje de trabajo, un formato diferente de trabajo. A ti te dio 2 veces COVID y ya te estaba yo diciendo que te iba a tocar un tercero el día que me abrazaste, que te dije a lo mejor te voy a contagiar y me dijiste no me importa. Y dije bueno, sí, gracias, claro. Muchas gracias. Fíjate que tienes toda la razón, o sea, algo que discuto mucho con mis alumnos y que con ellos trato de cambiar esa conciencia es, seguimos teniendo un país lleno de meritocracia, seguimos teniendo un país que piensa que porque sacaste un 10 te mereces un aplauso, que porque sacaste un 10 te mereces una beca, que porque sacaste un 10 te mereces un reconocimiento mayor, y esa es la mentira más grande. Todos los seres humanos somos iguales, somos idénticos, nadie se merece absolutamente nada. Todos toman decisiones y tienen que hacerse responsables de las consecuencias de sus decisiones, pero no es válido que vayamos por la vida pensando que alguien se merece más por el simple hecho de haber sido afortunado. Y lo pongo así, regreso al tema de la fortuna, porque aquellos niños que sacan 10 y aquel que saca 6, no sabemos la historia del que saca 6, no sabemos si tiene en su casa alguien quien lo guíe, no sabemos si en su casa tiene alguien quien le dé desayunar, de comer, de cenar, y simplemente lo castigamos por el hecho de que sacó un 6 y premiamos al que sacó un 10 y seguimos empujando el tema de la meritocracia, seguimos empujando que la sociedad siga valorando y poniendo en bolsas diferentes a las personas por el simple hecho de qué resultados han tenido. Y me parece que eso es algo que la pandemia nos vino a enseñar, que en la misma bolsa estaban todos.
Así es. Sin importar que hayan sacado 10, sin importar que hayan sacado 6, sin importar que ni siquiera estudiaran, estaban al final en la misma bolsa y fueron cientos de miles los que estuvieron en la misma bolsa. Es increíble que después de ese gran golpe como ciudadanía sigamos pensando en que las personas las seguimos metiendo en bolsas diferentes dependiendo los resultados que han tenido. Creo que debió de haber sido un golpe fuerte para nosotros y entender que la meritocracia es lo primero que se tiene que terminar en este país, es lo primero que tenemos que dejar a un lado y lo primero que tenemos que entender es que todos somos iguales y que tenemos que trabajar en pro de todos y a favor de todos, ¿no? Fíjate que vamos a terminar este segmento y vamos a regresar con eso porque se me hace muy interesante lo que estás planteando, porque ahora te voy a preguntar y por qué y cómo. Muchas gracias. Seguimos en Sobremesa con Lulú Medina, con Gil. Muchas gracias. No, qué Lulucita. ¿Cómo le haríamos para quitar la meritocracia, mi querido Gil? ¿Cómo haríamos para quitar la meritocracia? Primero entendiendo que todos somos iguales y que tenemos que caminar hacia poner piso parejo para todos. Y la verdad es que se ha convertido en un discurso últimamente, no solamente para el país, sino para el mundo entero, la forma de cómo generar un piso parejo. Y desde el momento en que generemos un piso parejo, desde ese momento dejamos de pensar en bolsas diferentes y no pensamos en que todos son iguales, ¿no? Al día de hoy, los que nos encontramos en una parte de la pirámide, queremos seguir defendiendo todos esos privilegios que tenemos, sin importarnos que abajo de nosotros hay muchos otros que no tienen esos privilegios. Me parece que la primera gran parte que tenemos que hacer, y sin que sea un discurso político, sino un discurso real, ciudadano y social, es tenemos que entender que todos somos iguales. Yo creo que esa primera es la primera parte. La segunda es que pase del discurso a la realidad. Y que pase del discurso a la realidad es que todos convivamos de la misma manera. Y me parece que eso tampoco lo hacemos. Y la tercera, híjole, yo sé que esta va a doler, mi opinión, pero real, tendríamos que acabar con los privilegios de todos aquellos que supuestamente tienen mejores resultados. Es decir, no es acabar con la competencia, porque la competencia entre empresarios es lo único que nos hace crecer, sino acabar con los premios a quienes resultan ser mejores. Porque en realidad, insisto, están siendo mejores porque son privilegiados. Y regreso con el ejemplo de los niños. El niño que saca 10 en la escuela no es que sea más listo. El niño que saca 10 en la escuela tampoco quiere decir que tiene más habilidades mentales. El niño que saca 10 en la escuela es porque tiene una guía en su casa, es porque sí desayunó, es porque sí comió, es porque sí cenó, es porque sí tuvo alguien que estaba cerca de él. El niño que saca 6 probablemente está sufriendo violencia en su casa, probablemente no está siendo alimentado, probablemente no tiene una guía en su casa, y resulta todavía, cuando llega a la escuela, todavía sigue siendo castigado porque no puede rendir exactamente igual que los otros. Me parece que ese es el primer gran paso que tendríamos que dar. Las escuelas tendrían que tratar exactamente igual a todos los niños, sin importar si saca 10 o saca 6. El que sacó 6 habría que tenerle más cuidado, tendría que tenerle más atención, tendríamos que tenerle mucha más cercanía para saber exactamente por qué no alcanza ese rendimiento del que saca 10. Y lo que hacemos es diferente, segregamos al que saca 6 y aplaudimos al que saca 10 y le damos más oportunidades al que saca 10 y le damos más beneficios al que saca 10 para que siga sacando 10. Pues bueno, no me voy a atorar contigo porque tenemos muy poquito tiempo, pero tampoco estoy de acuerdo. Yo sí creo que a mí no me garantiza alguien que tiene 10 que va a ser un sabio, ni que va a ser el mejor alumno del mundo, ni va a ser pero eso yo lo viví como académica. Claro. Y la verdad es que a mí me parece que, pero no voy a entrar a discutir hoy eso porque tengo poco tiempo y la verdad Sí. te quiero disfrutar a ti, ya después haremos algo con la meritocracia en algún momento de esta Claro que vida, sí. ¿no? Pero a mí me gustaría, Gil, que me hablaras acerca del sector empresarial. ¿Cómo ves al sector empresarial? ¿Hacia dónde vamos con el sector empresarial? Yo creo que para el sector empresarial interesante, 2 golpes fuertes de realidad favorable. 2 golpes fuertes que le dieron una realidad y que salieron favorables. Uno es la pandemia, en donde sí o sí todos, absolutamente todos, se tuvieron que unir con el sector económico para que este mundo siguiera en pie. Tal Así cual, es. y dicho con las palabras que tienen que ser: gobierno, ciudadanía, todos
se tuvieron que sumar al sector económico para que todos siguiéramos en pie y este mundo siguiera caminando. Entonces ese primer gran golpe de realidad en donde salimos victoriosos y donde salimos con la realidad que siempre hemos dicho, que somos quienes generamos la riqueza y somos quienes generamos los empleos, hoy se demostró tal cual por un momento grave. Y la segunda parte es, increíblemente para todo el sector económico, es aprendimos a que formamos parte de la sociedad también. Y fue un golpe importantísimo para nosotros el darnos cuenta que no podemos marcarnos afuera de la sociedad, sino que formamos parte de la sociedad. Porque en el momento en que se nos empezaron a enfermar nuestros colaboradores, empezamos a darnos cuenta que los factores sociales y los problemas sociales nos impactan considerablemente dentro del proceso económico. Entonces creo que para el sector económico fueron dos golpes de realidad. ¿Hacia dónde van? Me parece que lo decías muy bien, creo que debemos de tomar esas experiencias como algo que nos haga crecer, que sí fue así, como algo que nos sirva como base para seguir avanzando. Claro. Yo veo un sector económico muy fortalecido, salió muy fortalecido de la pandemia, con menos dinero, sí. Pero muy fortalecido, totalmente fortalecido, creemos en nosotros mismos, creemos en las facilidades. Hoy hablar del traer empresas, de la migración de empresas de China hacia acá, que apenas escuchaba que muy probablemente India nos esté ganando el juego de llevarse mucho más empresas hacia la India que hacia México, no importa. Hay tantas. Y sabemos precisamente que India de todas maneras no está en la ubicación geográfica que está México, entonces al final van a terminar llegando aquí. Esa fue la seguridad que nos dio, esa fue la gran certeza. Vamos avanzando muy bien. Yo sí creo que aún y con las condiciones sociopolíticas de este mundo, el país sigue creciendo increíblemente. Yo escuchaba justo esta semana me entrevistaban y me daban datos muy precisos de crecimiento que daban las organizaciones empresariales. Hablaban de un 2.8, algunas muy positivas daban hasta un 3.2 de crecimiento para este 2023. Imagínate. Estamos hablando de que venimos de pandemia, no tenemos dinero y estamos hablando de que un país como México crezca al 3.2. No, hombre. Híjole, yo creo que lo firmo en menos 10, lo firmamos en donde sea. Entonces creo que el sector económico viene muy fuerte, híjole, para el tema de todos los gobiernos, sin importar el color, sin importar la ideología, golpe duro para todos los gobiernos de este mundo fue darse cuenta que el sector económico, con todo y todo lo que vivió, salió fortalecido y hoy salió todavía seguro de sí mismo. Entonces vamos caminando muy rápido, vamos avanzando con mucha estructura. También nos dio eso, recordarás las primeras pláticas que seguramente tú tuviste con alguien y que yo tuve con otras personas y decían, ¿qué empresas van a sobrevivir después de este primer cierre? Y lo dijimos muy claro, las empresas que tengan organización y estructura. Y fue un tema como naturaleza. Se murieron muchísimas, pero se murieron todas las que no tenían ni estructura ni organización. Cierto. Y se quedaron todas las que están estructuradas y organizadas. Y hoy tenemos increíble una competencia leal, súper fuerte. Hoy volteas a ver a la industria y te das cuenta que todos producen cosas de calidad. Hoy el ISO 9000 seguramente va a quedar totalmente superado porque la mayoría lo van a tener. O sea, ya no va a ser una certificación, sino ya va a ser algo que todos tienen. Y iremos avanzando con más cosas. El tema de poder avanzar en mejora continua, me parece que ya todos lo tienen en su empresa, cosas como esas ya se convirtieron de un momento a otro, se perfeccionó, se profesionalizó, se institucionalizaron las empresas. Qué increíble, la verdad es que hoy podríamos decir tenemos un sector económico fuerte y con vísperas a crecimientos impresionantes, insisto, 3.2 para 2023, no me puedo imaginar 2024 los expertos qué números van a arrojar, ¿no? Yo no creo que lleguemos al 3.2, pero bueno, vamos a pensar que yo sí creo, vamos a pensar, o sea, yo sí creo porque me encantaría que así fuera, ¿no? Pero yo no creo porque obviamente traemos todavía hay una serie de desajustes que se están dando. Pero también tienes toda la razón cuando hablas acerca de que algo que no puede pasar desapercibido hoy es precisamente el tema de la relocalización. Y creo que tampoco nos hemos dado a la tarea, o sea, hemos hablado mucho, tenemos mucha más saliva de hechos, ¿no? O sea, hablamos un montón de relocalización y no hay nadie afuera de mi país tratando de traer empresas. Entonces, ese es un tema bastante serio y es un tema que tenemos que poner en la mesa porque finalmente
Hoy ya no existe ProMéxico, ¿no? Hoy no existe quien promueva a nuestro país. Hoy no hay delegados comerciales. No hay delegados comerciales, o sea, no hay muchas cosas, entonces yo lo veo complejo y yo creo que el Espíritu Santo nos quiere mucho, pero no tanto como para hacernos la chamba, ¿no? Y mira que yo, que mocha soy, pero... La chamba en realidad, y es muy poca, y tienes toda la razón, la única chamba quien las está haciendo es la propia empresa. ¿Qué quiere Así decir? es. Yo, empresa tractora, estoy establecida y veo que mis proveedores que estaban en China se están empezando a migrar. es. Pues yo los invito a venir conmigo, a que estén cerca de mí. Ellos son los que están haciendo la chamba increíblemente. O sea, es otra vez el sector económico resolviendo las cosas del sector económico. Sí. Y me parece que aquí, y por el momento histórico que estamos viviendo en el Estado de México, creo que se le viene una chamba interesante a quien llega a desarrollo económico, porque siempre se habla que el secretario de Desarrollo Económico le toca como responsabilidad la generación de desarrollo económico visto desde la parte interna de su Estado. Y me parece que No es hoy, así. sí o sí, el secretario de Desarrollo Económico que llegue al Estado de México tendrá que tener una mira hacia afuera, tendrá que voltear a ver cómo voy a China y cómo me traigo esos grandes capitales de regreso al continente americano y particularmente al Estado de México. ¿Tiene gran facilidades? Pues claro, nada más hablar de la situación geográfica, de ubicación geográfica, de la infraestructura, de algo que tú y yo La vivimos de infraestructura cerca. yo creo que ya no muevas tanto, ¿no? No, ¿sabes qué? En algo que vivimos tú y yo muy de cerca, el tema del capital humano. Sí. O sea, a ver, explotó Guanajuato, explotó Querétaro y los grandes ingenieros se los llevaron de aquí. Los grandes ingenieros se los llevaron de aquí, la mano de obra se la llevaron de aquí, los talentosos jóvenes que eran, te acordarás Sí. de todos los chiquillos que salieron de CONALEP, de los ECITEM, todos ellos se fueron hacia todo lo que era Tienen Querétaro grandes cosas. y lo que era Guanajuato, ¿no? Y como siempre la migración. Pero fíjate, algo que es bien interesante de lo que estás planteando, a mí me parece que tenemos que trabajar mucho el tema de desarrollo económico, pero tenemos que trabajar mucho desde muchos puntos de vista. Y me parece que estamos en la mejor coyuntura de poderlo hacer. ¿Y a qué me refiero con ello? Es a que tenemos que ir planteando desde la iniciativa privada no solamente las condiciones en las cuales estamos en este momento, porque obviamente, y tú dices, oye, es que lo está haciendo, las grandes empresas están trayendo prácticamente a todas aquellas para que les puedan surtir, y entonces hacen precisamente un tema de integración nacional, entre comillas, ¿no? Sin embargo, también ahí tenemos otro tema, Gil. Ya sé que ya voy a terminar, ya vamos a terminar este segmento, pero yo quisiera cerrar con algo que es el tema de tecnología. Nosotros necesitamos realmente empezar a brevar de las tecnologías que tienen realmente otros países, otras latitudes, y que es un tema con el cual quiero iniciar el nuevo segmento. Pues muchísimas gracias, Gil. La verdad es que se nos va muy rápido. Yo la verdad es que traigo muchos temas contigo y creo que me estás yendo por lo más fácil, y yo así como que digo, bueno, pero bueno, seguimos en Sobremesa con Lulú Medina y en un momento más continuamos con Gilberto Sousa Martínez. Seguimos en Sobremesa con Lulú Medina, pero ahorita que estábamos hablando de desarrollo, es que quiero tantos temas con Gil que se me va a acabar el programa diciéndote tantas... ¿Por qué te digo esto? Porque fíjate que el tema de la relocalización lo estamos malentendiendo y lo estamos mal manejando, porque efectivamente ellos tienen que traer a todos para que pueda ser la parte del origen, que es fundamental, ¿no? Que tiene que salir de México, y que obviamente no puede decir que está hecho en China o que no está hecho en India o que bla, bla, bla. Pero no estamos logrando entender que el tema de relocalización puede ser realmente la gran oportunidad de hacer transferencia tecnológica. No estamos dándonos la oportunidad de entender que esa relocalización puede traer de veras mejores condiciones de salario, o sea, sí me explico. Eso es algo que yo digo, sí lo estamos haciendo, sí,
O sea, si lo vemos desde ese punto de vista, sí, pero no lo estamos haciendo realmente porque, y también, de veras que algo, por eso me caen bien los mexiquenses y más los mexicanos, por eso me caigo tan bien, porque a veces pensamos que somos tan fregones que nosotros sin mayor tema nos va a caer aquí la abundancia, ¿no? Tienes razón. Y ese es un tema que no es cierto, pero te dejo Fíjate, hablar porque ya fíjate, estás a de nada. lo del tema de inteligencia artificial, de tecnología Ándale, y de ya, todo eso. ya. Fíjate, qué interesante. Hay dos formas, vistos como muy rápidas y muy sencillas, hay dos formas de atraer a tu país tecnología. Punto número uno es atrayendo la industria y que la industria aquí llegue con sus grandes tecnologías y las establezca en el país y haga explotar la tecnología. Y la segunda es desarrollarla. Un ejemplo muy claro es Corea. Corea del Sur, es muy claro cómo lo hicieron y lo hicieron muy fácil. Hay que invertir en tecnología, pero no invertir en tecnología que hoy se está aplicando. Necesitas invertir en tecnología que hoy no existe y que como gobierno tomas parte de tu Producto Interno Bruto, lo inviertes en temas de tecnología que hoy no existen y que seguramente el día de mañana van a hacer a que se triplique tu propio Producto Interno Bruto. Eso no se hace en este México. En este México se crean instituciones como es el Comecit, como es el CONACYT, y lo que se sigue haciendo es invirtiendo en tecnología, pero tecnología que ya existe, es decir, solamente estamos perfeccionando la tecnología que hoy existe. Claro. Eso no genera tecnología nueva, eso solamente lo que estamos haciendo es perfeccionando lo aplicado al día de hoy. El país tendría que invertir grandes capitales en generar nueva tecnología que hoy no existe, y eso no lo estamos haciendo porque nos da miedo invertir. Pero porque además, y además lo tenemos en la ley, Gil, o sea, dice que nosotros debemos de tener del 2% al 3% del producto, Claro. del presupuesto, creo que es del presupuesto, es del presupuesto o del Producto Interno Bruto, no me acuerdo, que si es del Producto Interno Bruto, no, bueno, pues estaríamos en otro lado. Estaríamos en otro lado, pero si es del presupuesto, pero tampoco se invierte, o sea, tampoco lo hacemos el punto 0.25 y lo hace y se diluye. Claro. Porque además tienes toda la razón, estás diciendo algo que a mí me parece que todos lo hemos hecho cuando somos industriales, que es la ingeniería inversa, que es realmente lo que hizo China en su momento. China hizo un copy-paste, yo me acuerdo cuando fui la primera vez a China, y en China, por ejemplo, yo llegué y le dije, oye, yo quiero una ensiladora, ¿cómo la quieres así? Y a los 5 minutos me sacó una fotocopia y me dijo, ya la tengo. Le dije, ¿cómo, en copia? Me dijo, no, es que sí, ya la tengo. Dije, no inventes. O sea, me parece que también en ese momento, te estoy hablando hace, híjole, pues ya mejor no te digo muchos años. O sea, son muchos años los que fui. La primera vez que fui fue así como, ¿no? O sea, era terrible ir a China. O sea, no era precisamente un país al cual yo decía, yo no vuelvo a China, ¿no? Y ya hoy digo, claro que regreso a China. Pero esa parte es muy interesante y algo tendríamos que empezar a hacer y empezar a impulsar. ¿Cómo hacerle desde el sector industrial y desde el sector empresarial, desde todos los sectores, y empezar a ver quizás un México con una visión totalmente diferente? Yo creo que tenemos que cambiar a los tecnócratas, tendríamos que cambiar la forma de pensamiento de los políticos, tendríamos que cambiar a los propios empresarios. O sea, yo creo que sí tendríamos que hacer una reconversión de tal suerte que efectivamente estuviéramos en la avanzada, ¿no? Y aquí por eso te toco este punto, no se lo tocaría yo a cualquiera, y no se lo tocaría yo a cualquiera porque muchos pensarían que es generar un masacote, y no, es generar las oportunidades. Y por eso siempre te he de estar agradecida, porque tú buscabas el que sí se diera, sí se hiciera, y sí te preocupaban, y yo te vi preocupado, porque había empresas que tenían una situación complicada, y yo te decía, échame la mano con esto, y tú la veías y lo hacías y lo tornabas y lo buscabas. Y entonces yo digo, si con esa sensibilidad con la que tú sacaste adelante empresas, que a lo mejor muchas no te diste cuenta, ya muchas seguramente sí, pero que al final del día salieron adelante gracias a ese entender cómo lograr integrar a todos los actores, ¿no? El tema de los funcionarios, a veces tenemos que ser sensibles con ellos, y ellos a veces tienen que ser sensibles con nosotros, ¿no? Es totalmente un tema de voluntades. Casi siempre estamos esperando que la voluntad nazca del otro lado.
Y me parece que tendríamos que empezar a generar voluntades propias y con eso contagiar para que los demás sigan teniendo voluntades. Y lo acabas de decir muy, muy bien, y me parece que una frase que debe de acompañar siempre a una persona que le toca resolver cosas desde el sector económico es que si yo no empiezo a dar el primer paso para encontrar soluciones, del otro lado no las van a hacer. Es decir, llegar a reclamar que tienen que solucionar algo no va a resolver nada. Pero cuando tú llegas con una primera intención y dices, oye, creo que se podría solucionar así, seguramente lo toman y dicen, bueno, así no, porque no va a hacer lo que tú quieras, pero Claro. vente, vamos a hacerlo juntos. ¿Sabes? claro. O sea, cambia totalmente la sinergia. Cuando tú llegas y le dices, oye, no has hecho esto y tienen que resolverlo, lo resolveremos algún día. Me parece que por ahí va el tema. Sí vivimos en un país muy joven. Yo sé que no es excusa, pero es realidad. Vivimos en un país muy joven, 200 años es nada. Volteas a ver Inglaterra y desde los 1400 ya es un país formado, con estructura, hablando ya hasta temas de alguna forma democráticos. Y en este país estamos hablando de 200 años en donde apenas empezamos a caminar y empezamos a hablar de democracia real, que es la alternancia, empezamos a hablar de democracia real, que es voltear a ver al individuo que cambia de un partido a otro para ser votado. Eso es en realidad la democracia, que para nosotros es nueva este año. Y que nos espanta. Y que aparte nos asusta, ¿no? Cuando volteas a ver otros países que desde hace 200, 400, ya lo estaban haciendo. Entonces somos un país muy joven en todo, estamos aprendiendo. El tema también grave es que no importa que seamos jóvenes, tenemos que ser muy rápido, tenemos que aprender muy rápido, tenemos que migrar muy rápido. Lo definiste perfectamente, tenemos que cambiar a los tecnócratas, tenemos que cambiar a los políticos, tenemos que cambiar a la ciudadanía, tenemos que cambiar a los empresarios, sí, tenemos que cambiar esos chips. Y algo bien importante en este país, todos somos opinólogos y todos levantamos la voz sin ni siquiera antes darle una leída a algo, ¿no? Cuando estoy en clase y les pregunto cuál es la diferencia entre un político y un servidor público, y nadie entiende la diferencia, y el político solamente existe en campaña. Termina campaña y se acabó el político. En ese momento existen funcionarios públicos. Hay políticos que siguen todo, podrían seguir. siguen en funciones. Podrían siguen en seguir, funciones. pero el caso claro Salud, es que compadre. están ya trabajando y que en ese momento les tendríamos que reclamar como funcionarios públicos y tendríamos que ponerlos contra la palestra como funcionarios públicos y no como políticos. Y hay que entender una cosa, la política son el cúmulo de acciones para llegar al poder y para seguir manteniendo el poder. Y las decisiones políticas es justo eso, cómo tomo decisiones que puedan convencer a todos para que siga teniendo yo el beneficio de esos aplausos, de esos votos y de ese cariño. Si lo seguimos viendo que los funcionarios públicos no los castigamos como funcionarios públicos, sino como políticos, estamos equivocados. No tienes que esperarte al funcionario público a castigarlo con tu voto. Haz que tus instituciones funcionen y los castiguen como funcionarios públicos. Punto. Pues prácticamente estamos cerrando el día de hoy. La verdad, Gil, que se quedaron muchas cosas porque yo venía a platicar de ti. Yo quería platicar de ti, pero me llevaste por donde se te pegó tu gana, lo cual no sé si agradecértelo o no. Pero finalmente estamos prácticamente cerrando el programa el día de hoy. No sé si te gustaría agregar algo más. La verdad es que se nos fue muy rápido y de verdad, yo quería que hablaras acerca de Gil, porque yo creo que mucha gente quiere conocer a Gil, no quiere saber todo lo que piensa Gil. No, pero bueno, ya tendremos oportunidad de tenerlo. ¿Algún comentario? No, muchas gracias. La verdad es que creo que siempre es enriquecedor y me quedo yo creo que en este programa acabo de aprender algo y me lo va a quedar para toda la vida. Sí es cierto, no tenemos por qué discutir las opiniones con todas las personas. Creo que solamente hay algunas con las que vale la pena sentarte a discernir, con las que vale la pena discutir y con las que vale la pena cambiar ideas. Y creo que me quedo con esa frase, es increíble y tienes toda la razón. No tenemos por qué ir por la vida teniendo que discutir por todo. Bueno, yo prefiero no hacerlo. No, y me la quedo y para toda la vida. Yo digo, ¿yo qué necesidad tengo de, ¿y a mí qué? ¿No? Ya ves que yo siempre digo, ¿y a mí qué? Pues muchísimas gracias, estamos en Sobremesa con Lulú Medina, no deje de vernos, la verdad es que tenemos la gran fortuna de tener a un joven talentoso que bien vale la pena, Gilberto Sousa Martínez. Muchas gracias. Gracias, Luis. Muchas gracias.